En el corazón de la densa selva oriental, en medio de la brutalidad y el caos de la guerra de Vietnam, se libró una batalla que pasaría a la historia. Este evento quedaría sellado a fuego como uno de los momentos más decisivos de la contienda. Estamos hablando del suceso del Forward Operating Base 4, más conocido por sus siglas FOB-4, y la impresionante emboscada que sufrió a manos del Vietcong. Únete a nosotros mientras exploramos los hechos que llevaron a que esta trampa tenga lugar, costando la baja más importante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en tan solo un día. Prepárate para adentrarte en una jungla llena de peligros y enemigos sin piedad. Bienvenidos a Historia Militar. Antes de contarte la tragedia que sufrieron los soldados norteamericanos, creemos que debes conocer el lugar en donde se desarrolló la trampa, así como el perfil de los combatientes que se enfrentaron en este desafío. Desarrollaremos brevemente esta información para que comprendas la verdadera magnitud de la emboscada. Durante la Guerra de Vietnam, un grupo de élite operó bajo un velo de secreto. Se trata del Comando de Asistencia Militar en Vietnam y Grupo de Estudios y Observaciones, o mejor conocido como MACPSOG. Forjados en el crisol de la lucha no convencional, estos soldados fueron los fantasmas que acechaban en la jungla a los enemigos, ejecutando misiones de alto riesgo que desafiaban la lógica y alteraban las condiciones del campo de batalla. Creada en 1964, se convirtió en la punta de lanza de las operaciones encubiertas de Estados Unidos. Sus tareas abarcaban desde el reconocimiento estratégico en Vietnam del Norte y Laos hasta la captura de prisioneros y el rescate de pilotos derribados. Incluso se adentraron en territorio hostil para liberar a detenidos de guerra en audaces ejercicios de liberación. Más que simples soldados, los miembros del MACPSOG eran expertos en supervivencia, especialistas en demoliciones, maestros del sigilo y lingüistas versados en los idiomas del sudeste asiático. Su entrenamiento era brutal, forjando una hermandad inquebrantable entre aquellos que se atrevían a desafiar lo imposible. Sus acciones fueron tan variadas como letales. Participaron en el incidente del Golfo de Tonkin, el detonante que precipitó la intervención estadounidense en la guerra a gran escala. Estuvieron presentes en la Operación Tigre de Acero, la ofensiva del Tet a la que nos referiremos más adelante, y la campaña camboyana, dejando una huella imborrable en el desarrollo de la contienda. Las operaciones psicológicas también formaban parte de su arsenal, utilizando la propaganda y la guerra de información para socavar la moral del enemigo y sembrar la discordia entre sus filas. Conocidos por su lema audacia y profesionalismo, los individuos del MACPSOG se convirtieron en leyendas. Sus hazañas, envueltas en el misterio, alimentaron la imaginación del público y generaron un aura de invencibilidad. Como sitio operativo de esta espectacular fuerza de élite, el FOB-4 fue una pieza clave en el entramado de misiones militares llevadas a cabo por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Ubicado en la región central de Vietnam, cerca de la frontera con Laos y Camboya, este asentamiento se erigía como un bastión de resistencia y determinación en medio de la densa selva vietnamita. Fue concebido como una base avanzada para las fuerzas especiales, proporcionando un punto de partida estratégico para llevar a cabo misiones encubiertas y operaciones tácticas en áreas controladas por el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte. Su ubicación estratégica les permitía a las tropas norteamericanas proyectar su poder en la región y llevar a cabo incursiones detrás de las líneas enemigas. La construcción y mantenimiento del FOB-4 representó un desafío logístico y operativo significativo para las fuerzas estadounidenses.
Ubicado en un entorno hostil y de difícil acceso, requería la construcción de infraestructura básica como pistas de aterrizaje, refugios y almacenes para garantizar su funcionamiento efectivo. Además de servir como punto de partida para operaciones tácticas, también cumplía funciones de comando y control, coordinando las actividades de las unidades desplegadas en la zona y sirviendo como centro de comunicaciones y estrategia. Su capacidad para mantener la conexión entre las fuerzas desplegadas en el terreno fue fundamental para el éxito de las maniobras en la región. Este sitio también fue el hogar temporal para cientos de soldados estadounidenses, quienes vivían y trabajaban en condiciones difíciles y peligrosas. La base estaba constantemente amenazada por ataques enemigos, lo que requería extrema vigilancia y medidas de seguridad reforzadas para proteger a su personal y equipo. Escuchemos el testimonio de un soldado hablando de las prestaciones que tenían a nivel armamentístico. Light anti-tank weapons. They'd never been used before against tanks. This was the first time in the history of the weapon that they were ever used. So we thought we were okay for a couple of tanks. Una de las principales funciones del FOB-4 era servir como plataforma de lanzamiento para misiones encubiertas y operaciones tácticas en territorio enemigo. Estas fuerzas especiales realizaban tareas de sabotaje y capturas de objetivos de alto valor. Las unidades del MACSOG llevaron a cabo misiones de reconocimiento aéreo y terrestre en áreas controladas por el Vietcong y el Ejército de Vietnam del Norte. Estas actividades le proporcionaron información crucial sobre las tropas enemigas y sus movimientos, permitiendo planificar y ejecutar acciones con mayor precisión y efectividad. Además de las operaciones encubiertas, el FOB-4 también desempeñaba un papel importante en la recopilación y análisis de inteligencia. Las unidades de contraespionaje y reconocimiento desplegadas en la base reunían datos sobre las actividades enemigas. También analizaban patrones de movimiento y conducta. Lograban proporcionar informes en tiempo real a las fuerzas operativas en el terreno para diseñar tácticas y estrategias que servían para desarticular a Charlie, como llamaban los norteamericanos a sus oponentes asiáticos. Utilizando información recopilada por unidades de inteligencia, las fuerzas norteamericanas planificaban y ejecutaban operaciones de captura y eliminación de objetivos enemigos. Además de sus funciones operativas y de inteligencia, tal como dijimos anteriormente, el FOB-4 también proporcionaba apoyo logístico y de comunicaciones a todas las fuerzas desplegadas en la zona. La base servía como centro de distribución de suministros y equipo, garantizando que las unidades en el terreno tuvieran los recursos necesarios para llevar a cabo sus misiones de manera efectiva y segura. Testimonios de veteranos que sirvieron en esta fortaleza destacan la importancia de esta locación en el éxito de las operaciones en territorio oriental. Los soldados elogian la dedicación y el profesionalismo de sus camaradas de armas, que contribuyeron significativamente a la seguridad y el bienestar de los jóvenes que estaban dando la vida por la causa que apoyaba su país. Sin embargo, la infalibilidad de este lugar y sus especializados soldados se enfrentarían a una noche de pesadilla. The ground began to shake. When the next trip flare went off, they were under attack. El 23 de agosto de 1968 fue una noche oscura y húmeda en la jungla vietnamita, cuando las tropas del Vietcong se prepararon para lanzar su ataque sorpresa al Forward Operating Base 4. La luna apenas lograba filtrarse a través del espeso follaje de los árboles, mientras que el sonido de la vida nocturna de la selva llenaba el aire con un zumbido ominoso. Era el sonido de la guerra y la muerte. Aprovechando la oscuridad para avanzar sigilosamente hacia las defensas estadounidenses, Charlie se movió con cautela, preparado para asesinar. La guerrilla oriental había estado observando el FOB-4 durante días, recopilando información sobre las patrullas y los movimientos de las fuerzas norteamericanas. Sabían que el momento para atacar era durante la noche,
La oscuridad les ofrecía la cobertura perfecta para lanzar su asalto sorpresa contra la base. Mientras tanto, las tropas estadounidenses disponibles en el sitio estaban en alerta máxima. Habían recibido informes de inteligencia sobre la presencia del Vietcong en la zona y creían estar preparadas para repeler cualquier ataque enemigo. Los soldados se mantuvieron en sus puestos con las armas listas para el combate y los nervios generando máxima tensión. De repente el silencio se vio alterado por el violento sonido de disparos y explosiones en la distancia. El ataque comenzó con un intenso bombardeo de morteros y cohetes. Las explosiones iluminaron la noche y sembraron el caos entre los soldados estadounidenses y survietnamitas que defendían la base. El Vietcong había lanzado su embate aprovechando el conocimiento de la selva para avanzar intempestivamente hacia el FOB 4 y abrir fuego contra las defensas americanas. La batalla que siguió fue feroz y caótica. La violencia reinaba en el aire y el bullicio de los casquillos de las balas rebotaban en el suelo como campanas asesinas. Las entrenadas tropas lucharon con valentía para rechazar el asalto enemigo, disparando desde sus posiciones fortificadas y lanzando granadas contra las filas del Vietcong. El ruido de las explosiones resonaba en la jungla, mientras las ráfagas de metralla iluminaban la oscuridad. Era un espectáculo grotesco. Escuchemos el testimonio de uno de los sobrevivientes. The bullets are whizzing everywhere. You can't sink low enough into the dirt. You just hear the cries of people being shot, and as they're crying out, and the explosions from the guns from the tanks. A pesar de la ferocidad del ataque enemigo, las fuerzas estadounidenses se mantuvieron firmes. Demostraron una y otra vez su valentía y determinación, resistiendo los intentos del Vietcong de tomar el control del FOB 4 contra viento y marea. No es un dato menor que quienes mantenían la posición de la fortaleza eran las tropas mejor entrenadas y más preparadas del ejército norteamericano en el territorio. De haber sido soldados más inexpertos, probablemente la incursión del enemigo hubiera sido mucho más efectiva y rápida. La batalla se prolongó durante horas, con ambos lados sufriendo pérdidas significativas en el proceso. El Vietcong, aunque logró infligir bajas a las fuerzas estadounidenses, no pudo romper sus defensas y se vio obligado a retirarse bajo el fuego pesado de las armas de la resistencia. Las consecuencias de la emboscada se sintieron en todo el frente. Las fuerzas estadounidenses redoblaron sus esfuerzos para proteger el FOB 4 y fortalecer sus defensas contra futuros ataques enemigos. Al mismo tiempo, el Vietcong sufrió pérdidas considerables en hombres y recursos, lo que minó su capacidad para llevar a cabo este tipo de operaciones ofensivas en la región. Algo estaba claro: por más que fue un enfrentamiento sangriento, ambos bandos padecieron de forma equitativa los horrores de la guerra. Por este motivo, la emboscada al FOB 4 terminó siendo un hecho decisivo en la guerra de Vietnam. Si bien el Vietcong no logró capturar la base, el ataque demostró la determinación y la capacidad de combate de las fuerzas enemigas. Además, sirvió como un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentan las tropas estadounidenses en la jungla vietnamita y la necesidad de mantener una vigilancia constante en todo momento. Lo que más afectó esta incursión fue a la moral de las tropas de Estados Unidos. La guerra ya contaba con poco apoyo popular y la mayoría de los norteamericanos consideraba que era un error participar de una contienda que no afectaba directamente los intereses de su país. La consideraban un conflicto político y muchos veían a sus jóvenes hijos, hermanos o parejas ir a morir en nombre de algo que no terminaba de tener sentido del todo. Esta emboscada simbolizaba un poco esa idea. Estar en medio de la selva vietnamita siendo asediado incansablemente por las balas enemigas por una decisión infundada del presidente era más de lo que los soldados podían soportar.
Pero ese no fue el único hecho que marcaría a fuego esta historia. Unos meses antes, la ofensiva del Tet se pondría en marcha. Amanecía el 31 de enero de 1968. Un silencio expectante se cernía sobre Vietnam del Sur. De repente, el rugido de las explosiones y el estruendo de las ametralladoras rasgó la quietud. Las fuerzas del Vietcong y Vietnam del Norte, en una invasión coordinada y audaz, habían lanzado un ataque simultáneo contra más de 100 ciudades y puestos militares norteamericanos. Era el inicio del asedio. El Tet, o Año Nuevo Vietnamita, se suponía que era una época de paz y tregua. Los soldados estadounidenses y survietnamitas, confiados en la superioridad militar de su bando, se preparaban para celebrar. Sin embargo, el enemigo tenía otros planes. Aprovechando la festividad, el Vietcong y el ejército norvietnamita atacaron con ferocidad, tomando por sorpresa a las fuerzas aliadas. La batalla por Hue, la antigua ciudad imperial, se convirtió en uno de los episodios más cruentos de la ofensiva del Tet. Durante semanas, las fuerzas vietnamitas se atrincheraron en la ciudad, librando una feroz resistencia casa por casa. Los marines estadounidenses enviados para retomar el control se enfrentaron a una lucha encarnizada en la que cada callejón se convirtió en un campo de batalla. La ofensiva del Tet, aunque finalmente sofocada por las fuerzas aliadas, tuvo un impacto profundo en la guerra. Las imágenes de la destrucción y las bajas estadounidenses, transmitidas por televisión a todo el mundo, generaron el fuerte sentimiento antibélico en la opinión pública estadounidense, que también ocasionaría la emboscada al FOB 4 meses más tarde. La confianza en la victoria, que hasta entonces había sido incuestionable, comenzó a erosionarse. El presidente Lyndon B. Johnson, presionado por la ciudadanía y consciente del creciente costo humano y económico de la guerra, anunció que no buscaría la reelección. La ofensiva del Tet había demostrado que la victoria no sería fácil ni rápida y que el pueblo norteamericano no estaba dispuesto a seguir soportando un conflicto interminable. What I see when I look at that photo today are 7, 18, 19, 20-year-old kids, badly wounded. It's painful to look at. Las repercusiones de este acontecimiento se extendieron más allá del campo de batalla. La guerra de Vietnam se convirtió en un símbolo de arrogancia imperial y la futilidad de la intervención militar extranjera. El movimiento antibélico cobró fuerza en todo el mundo, inspirando a nuevas generaciones a luchar por la paz y la justicia. A pesar de su desenlace militar, este hito marcó una victoria simbólica para el Vietcong y Vietnam del Norte. Demostró su capacidad de organización y resistencia y evidenció las debilidades de la estrategia estadounidense. A partir de ese momento, la guerra comenzó a inclinarse a favor de las fuerzas comunistas, culminando finalmente con la caída de Saigón en 1975. La incursión del Vietcong tuvo un alto costo. 32 de sus soldados murieron en la batalla. Por el lado de las fuerzas especiales Mac Sog, 17 de sus hombres perdieron la vida. La mayor pérdida de efectivos en un solo día durante una guerra en la historia militar norteamericana. Esto demuestra que ni los más preparados de las tropas prevalecen sobre la ferocidad de la batalla y de un ejército dispuesto a todo para luchar por una causa: defender su tierra. Caer en las siniestras garras del ejército enemigo siendo un soldado norteamericano era el peor de los destinos durante la guerra de Vietnam. Durante casi una década, más de 7.000 soldados estadounidenses experimentaron un tormentoso cautiverio a manos de las fuerzas enemigas. Sumidos en las sombrías entrañas de la selva vietnamita,
cada día se convertía en un oscuro padecimiento de la mañana a la noche para los prisioneros. Pasaban el tiempo detrás de barrotes mientras escuchaban los tormentos que soportaban sus compañeros. Situación que se repetía día tras día, noche tras noche. El fin último del Vietcong era conseguir información de la estrategia militar de sus enemigos, pero también existían algunos macabros soldados comunistas que lo hacían por diversión. En el video de hoy vamos a explorar con detalle cada uno de los métodos de tortura empleados por las milicias orientales, así como algunas historias de vida estremecedoras de soldados norteamericanos. Prepárense para un tormentoso viaje a la selva vietnamita de los años 60, en la entrega de hoy de Historia Militar. En las entrañas de Vietnam del Norte, los soldados estadounidenses capturados no fueron considerados prisioneros de guerra. El enemigo los veía más bien como invasores en medio de una guerra que supuestamente no había sido declarada. La brutalidad desplegada sobre ellos se justificaba con esta etiqueta, en una narrativa distorsionada que eclipsaba los derechos y la humanidad de los presos. Con esta cruel concepción del adversario, prisioneros de guerra padecieron un cautiverio caracterizado por ejecuciones, torturas, heridas o enfermedades infecciosas. La brutalidad era moneda corriente en las prisiones selváticas. Los norvietnamitas sometían sistemáticamente a prisioneros estadounidenses a torturas sanguinarias, con el objetivo de arrancarles confesiones de crímenes de guerra o hacerlos partícipes de montajes propagandísticos. Los castigos físicos no conocían límites y su propósito iba desde la obtención de información militar hasta la manipulación psicológica. En este sombrío escenario, los prisioneros resistían hasta donde alcanzaban sus cuerpos, pero los castigos tenían el poder de quebrar a los cautivos más allá de los límites de la resistencia humana. Algunos torturados descubrieron que cualquier respuesta, aunque fuera falsa o engañosa, podía poner fin a su sufrimiento insoportable, o al menos temporalmente. La carga emocional de ceder ante tales exigencias era pesada, pero muchos sacrificaban los juramentos militares realizados, preservando sus vidas en medio de una tormenta de crueldad. Esto trajo drásticas consecuencias en la posguerra para los soldados, muchos de los cuales sufrieron estrés postraumático. Este trastorno psíquico generó que muchos tuvieran conductas violentas al retornar a sus vidas civiles, llegando a trágicos extremos en los que los combatientes no soportaban el peso de sus recuerdos y se quitaban la vida. Parte de este desorden mental fue debido a la crueldad norvietnamita alcanzada en las reiteradas sesiones de castigos físicos. Había distintas prisiones a lo largo y ancho de la costa oriental donde se desarrollaba el conflicto, pero una se destacó por ser la más grande y tener la mayor cantidad de prisioneros. Estamos hablando de la cárcel de Hanoi, llamada irónicamente por los soldados norteamericanos Hanoi Hilton, en una amarga referencia a la cadena de hoteles de lujo de su patria. Lejos de los masajes, el servicio de spa y el desayuno continental, los prisioneros vivían hacinados, recibiendo palizas a diario y sin recibir comida por varios días. En estas siniestras locaciones se empleaban diversas tácticas de escarmientos corporales, uno más espeluznante que el otro. El Vietcong tenía una serie de castigos favoritos, todos igual de violentos y bárbaros. Empecemos por describir uno de los más conocidos, denominado como el truco de la soga. Los soldados norteamericanos que sufrieron este padecimiento aún sueñan al día de hoy con el despiadado uso de un gancho para carne suspendido del techo. Este símbolo oscuro aterraba a los soldados en la sala de torturas, desafiándolos con su presencia. En las crueles sesiones de tortura con el gancho, los vietnamitas ataban las manos y los pies del cautivo, uniéndolos a veces por detrás y otras por delante.
Las cuerdas tensas hasta el límite ahogaban al torturado, en ocasiones llegando al desmayo. Inclinado o doblado por la mitad, el prisionero era elevado hacia el gancho mientras los guardias tiraban de las cuerdas y lo dejaban suspendido en el aire. Este procedimiento deformaba el cuerpo de los soldados al nivel de dislocar algunas extremidades de las víctimas, por lo general los hombros. Ni el más capaz de los contorsionistas podría soportar este procedimiento. Veamos un material que lo grafica. We know exactly what that torture looked like thanks to drawings by Mike McGrath. But they put your arms behind your back and they'll cinch up your elbows until your ribs start pulling apart here. Then they rotate over your head until your shoulders dislocate. And no man can stand the pain. Las sesiones de esta salvaje práctica duraban horas, incluso días. Los guardias regresaban de a intervalos a chequear los signos vitales del torturado. A medida que pasaba el tiempo, las milicias iban apretando las cuerdas hasta que el prisionero perdía la sensibilidad en sus extremidades. Corría el reloj y los miembros se volvían púrpuras, en ocasiones llegando a inflamarse al doble de su tamaño normal. Otro tipo de torturas más tradicionales y menos macabras también eran impartidas por los militares vietnamitas, con particular encono. Las palizas extremas eran moneda corriente, lo que llevaba a la muerte a muchos valientes prisioneros que aguantaron más de lo que su cuerpo ya desgastado por la guerra podía soportar. De forma estoica, muchos soldados norteamericanos murieron manteniendo el silencio, negando valiosa información a sus captores. El Código de Conducta Militar de Estados Unidos tiene una consigna clara y simple. Lo único que los prisioneros de guerra deben confesar al enemigo es nombre, rango, número de serie y fecha de nacimiento. Muchos soldados fueron quebrados por los maltratos y abusos del Vietcong, pero otros resistieron heroicamente. Lo que el Comando Comunista de Vietnam quería conocer eran los detalles de las misiones, de los objetivos y de las tácticas empleadas por los norteamericanos. La reticencia se pagaba muy caro y cada revelación era medida con cautela, protegiendo celosamente los secretos que podían cambiar el curso de la batalla con sangre y dolor. En este vaivén entre la obligación de hablar y la lealtad a la misión, el código de conducta se convirtió en un talismán para muchos militares norteamericanos que encontraban en su juramento las razones para resistir a las torturas sufridas. Otra forma de quebrar a los soldados era someterlos a castigos psicológicos y propagandísticos. En los oscuros calabozos en las selvas vietnamitas, el adoctrinamiento comunista era parte de los castigos. Los guardias sometían a los prisioneros a escuchar transmisiones incesantes de Radio Hanoi y charlas ideológicas interminables que resonaban durante las tortuosas sesiones de castigo físico. Cuando no estaban aplicando penas a los soldados, los vietnamitas se dedicaban a ver cómo la naturaleza de la desidia en la que los hacían vivir se ocupaba de desgastar su salud. La negligencia médica acechaba como un espectro amenazando a los cautivos. Las condiciones insalubres hacían que roedores e insectos mordieran y picaran a los prisioneros. Los ataques de las alimañas desataban enfermedades infecciosas que debilitaban o directamente mataban a sus víctimas. Por otro lado, la dieta a la que sometían a los norteamericanos parecía más una burla cruel que un sustento alimenticio. La comida consistía en una mezcla insuficiente de sopa liviana de calabaza o repollo, acompañada de trozos de pan y arroz, y ocasionalmente carne en descomposición o cruda. Los prisioneros se enfrentaron el frío con alimentos helados en invierno y platos ardientes en los abrasadores veranos. Esto sucedía porque los guardias se divertían viendo a sus presas sufrir al comer. Obviamente, la falta de recursos como abrigo, higiene y antibióticos hicieron que los soldados cautivos pasaran frío, vivieran entre sus propios excrementos y sufrieran las más diversas infecciones. Cuando los miembros del Vietcong querían llevar adelante un espectáculo con sus métodos de tortura, utilizaban algunos más vistosos. Uno de los más temidos y habituales era el conocido como submarino.
Esta forma cruel de tormento consistía principalmente en someter al cautivo a un oscuro ritual violento, donde el agua se convertía en un instrumento letal sobre una tela que cubre inexorablemente la cara y las vías respiratorias de la víctima. Había diversas formas de llevar adelante el proceso. En una de las variantes, el prisionero yacía boca arriba, inmovilizado con una inclinación precisa. La tela funcionaba como un velo siniestro que se posaba sobre el rostro del prisionero. Con precisión calculada, los torturadores vertían el líquido sobre las vías respiratorias, desencadenando un reflejo nauseoso y sumiendo al cautivo en una aterradora experiencia de ahogamiento. En algunos casos directamente se sumergía a la víctima en un pozo de agua y se lo obligaba a flotar por su vida. El agua era utilizada como un arma intermitente que evitaba la muerte inmediata, provocando nada más que sufrimiento. Sin embargo, el riesgo persistía, ya que un flujo continuo podría sellar el destino del preso con una asfixia implacable. El submarino no solo infundía un dolor agudo, sino que dejaba secuelas aberrantes. Pulmones dañados, lesiones cerebrales por la carencia de oxígeno, y fracturas de huesos por forcejear con los guardias eran las consecuencias físicas, y un terror al agua quedaba permanentemente en el inconsciente del torturado. Volviendo a la intención de espectacularizar las torturas, hubo un hito durante la Guerra de Vietnam que dejó de manifiesto el trato que recibían los soldados norteamericanos. El escenario de la Marcha de Hanoi en julio de 1966 pintó una de las explotaciones más descaradas y siniestras de los prisioneros de guerra. Atados de dos en dos, 52 cautivos estadounidenses fueron forzados a recorrer cabizbajos las calles de Hanoi, alimentando la furia pública del norte de Vietnam. La crudeza de la escena quedó inmortalizada en imágenes filmadas por los norvietnamitas. Una narrativa visual destinada a mostrar a los enemigos humillados y a merced de los enfurecidos comunistas. Veamos algunas imágenes del suceso. Todo marchaba impecable en el desfile macabro para ostentar el poder del Vietcong, hasta que lo que comenzó como una marcha humillante se tornó en caos cuando los prisioneros fueron atacados y golpeados en medio de una turba iracunda. La autoridad perdió el control sobre la multitud, y tanto soldados norteamericanos como guardias se vieron envueltos en una lucha desesperada por alcanzar alguna vía segura de escape. La mayoría de los presos de guerra resultaron gravemente heridos, convirtiendo la marcha en un episodio desastroso a nivel comunicacional para Vietnam del Norte. La película de propaganda, en lugar de retratar un espectáculo de fortaleza y liderazgo, reveló un desmadre violento que generó el ataque a cautivos indefensos. La circulación del material generó lo contrario a lo que buscaba el Vietcong, ya que la comunidad internacional repudió enérgicamente lo sucedido, lo que generó una reputación barbárica para los habitantes vietnamitas. Las condiciones de vida y las torturas eran tan avasallantes que a muy pocos prisioneros se les cruzaba por la cabeza la idea de planear una fuga. Sin embargo, algunos valientes prisioneros de guerra se atrevieron a desafiar las probabilidades. El teniente de la Armada George Cocker y el capitán de la Fuerza Aérea George McKnight urdieron un intento de libertad desde las entrañas de la prisión Dirty Bird en Hanoi, navegando 25 kilómetros río abajo antes de ser recapturados. Sin clemencia, ambos fueron encadenados durante días y trasladados a Alcatraz, otra cárcel diminuta diseñada especialmente para aislar a aquellos que los norvietnamitas querían aislar y sepultar en el olvido. Otro intento de escape fue en mayo de 1969, cuando los capitanes de la Fuerza Aérea John Dramsey y Edwin Atterbury
tramaron una fuga meticulosa desde la claustrofóbica prisión anexo del zoológico. Aunque su plan era ingenioso, apenas lograron recorrer unos pocos kilómetros. La astucia con la que los estadounidenses orquestaron su huida desató la furia de las autoridades penitenciarias en Vietnam del Norte. El verano de 1969 se transformó en un oscuro capítulo de inhumanidad durante la Guerra del Sudeste Asiático. Durante 2 semanas, los prisioneros del comité de fuga que habían ayudado a Dramsey y Atterbury sufrieron torturas brutales para revelar todos los detalles. Incluso aquellos que no sabían nada del plan fueron sometidos a tormento. Las ya escasas raciones de comida se vieron reducidas y muchos prisioneros sufrieron palizas salvajes en los meses subsiguientes. Veamos a un exprisionero hablando de la experiencia. These are leg irons, and if you misbehaved according to their rules, they'd lock your ankles in here. How long would they leave you in those things? I was in it for, I think, maybe 2 or 3 weeks or so. 2 or 3 weeks? Right, yeah. Las tácticas de tortura de los guardias vietnamitas alcanzaron extremos inimaginables. Un prisionero fue colgado boca abajo del techo y electrocutado con la batería de un automóvil. Equipos de torturadores, armados con cinturones de goma, desgarraron la piel desnuda de los prisioneros. Otros fueron apaleados y obligados a arrodillarse durante horas, soportando azotes sin descanso. Durante 2 semanas, el teniente comandante de la Marina, Red McDaniel, soportó más de 700 latigazos, con heridas abiertas y descargas eléctricas, mientras los sometían a torturas físicas y psicológicas. Cuando descansaban de los castigos físicos, los prisioneros eran obligados a dormir en medio de excrementos propios y de animales, generando infecciones en las heridas, además de otros tipos de enfermedades. Muchos norteamericanos veían cómo los animales de granja de los campamentos en los que estaban cautivos vivían mejor que ellos. En el intento de fuga, los norvietnamitas mataron brutalmente a Atterbury a golpes, mientras que a Dramsey lo sometieron a 38 días consecutivos de palizas con cinturones de abanico. Se le negó el sueño durante este periodo, siendo forzado a permanecer sentado en un pequeño taburete todo el tiempo. Fue golpeado de manera salvaje, atado con cuerdas apretadas o sujetado con grilletes, mientras era obligado a escribir y grabar disculpas. Con solo 2 pequeños trozos de pan y 2 vasos de agua al día, Dramsey vivía un infierno en la tierra. Aunque sobrevivió, jamás olvidaría que fue forzado a presenciar la muerte de su compañero Atterbury como parte de los tormentos que los vietnamitas ensayaron. En la antes mencionada Alcatraz, la tortura a los prisioneros más revoltosos trascendía lo físico. Los prisioneros eran confinados en celdas pequeñas, oscuras y mal ventiladas, similares a mazmorras, mantenidos con grilletes durante más de 15 horas al día. El teniente de la Armada Harry Jenkins enfrentó 85 días encadenado por intentar comunicarse con otro prisionero compañero de celda. El coronel de la Fuerza Aérea Robbie Risner soportó 10 meses en solitario, atrapado en la absoluta oscuridad, mientras el teniente coronel Swede Larson enfrentó una situación similar durante 18 agonizantes meses. Este régimen de aislamiento, lejos de ser único en Alcatraz, era un castigo compartido en muchos campos. Para muchos prisioneros de guerra, los años se deslizaban lentamente en el abismo del aislamiento. El capitán Tom Moe, tras una sesión de tortura brutal, consideró la muerte como un escape al dolor. Golpeado durante horas, doblado hacia atrás con cuerdas y hierros, suspendido de un poste y casi ahogado con un trapo sucio, anhelaba la liberación de la muerte. Sus captores, crueles en su despiadada misión, le espetaron: «Lo fácil es morir, por eso te mostraremos lo difícil que es vivir». En medio de las torturas y las cárceles perdidas de la jungla, hubo un hombre que se destacó por encima del resto de los prisioneros norteamericanos por el odio que despertaba en el enemigo.
en las vastas selvas del Vietnam de 1966, donde el calor colosal se filtraba en la densidad del follaje, la historia del intrépido soldado Dita Dengla emergió como una rareza en medio del conflicto. Dita, un piloto de la Armada estadounidense, encontró su destino en la Guerra de Vietnam cuando su avión fue derribado sobre territorio enemigo. Su caída abrupta marcó el inicio de una odisea épica, una lucha por la supervivencia que despertaría tanta fascinación como rencores. Capturado por las fuerzas norvietnamitas, Dita se enfrentó a un destino incierto. No dispuesto a aceptar su fortuna, apenas tuvo una oportunidad, inició un escape desesperado a través de las intrincadas selvas vietnamitas. En esta primera fuga logró mantenerse en libertad durante poco tiempo hasta que fue recapturado. Durante este nuevo cautiverio sufriría las más inhumanas torturas a raíz de la ira que generó su huida. Además de todos los castigos mencionados anteriormente, se sumaron la de enterrar astillas de bambú debajo de sus uñas y, utilizando la misma planta, hacerle tajos en la piel y enterrar trocitos para que se infectara la herida. Esto causaba dolores insoportables que el soldado soportaba con una determinación admirable. Finalmente, tras meses de angustia, Dita fue rescatado en un episodio espectacular. Logró escapar de un campamento robando una ametralladora y matando a quienes los vigilaban. Luego de vagar por la selva, escribió con rocas la señal de auxilio SOS, hasta que fue divisado por un avión norteamericano. Este relato, digno de una película, llegó a la pantalla grande con el film Rescue Down, protagonizado por Christian Bale, que recreó la tormentosa aventura de este prisionero de guerra en la selva vietnamita. Veamos una de las imágenes finales. Durante la Guerra de Vietnam, miles de estadounidenses fueron capturados y convertidos en reclusos. Según datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, alrededor de 7.000 norteamericanos fueron prisioneros de guerra durante el conflicto. De esta cifra, la gran mayoría fue liberada al final de la guerra en 1973, cuando los acuerdos de paz de París llevaron a la repatriación de estos maltratados soldados. En cuanto a las cifras específicas de supervivientes y fallecidos entre los que sufrieron las torturas del Vietcong, se desconocen las cifras de sobrevivientes. Sin embargo, algunos prisioneros murieron mientras estaban en cautiverio debido a los castigos brutales a los que fueron sometidos. Las cifras exactas pueden variar, pero se habla de que todos los números son desoladores. No por ser menor es considerado insignificante, ya que las torturas espantosas a las que fueron sometidos quedarán escritas en sangre para siempre en la historia de los conflictos bélicos del siglo XX. Okay. Okay, would you roll in a 270 from the smoke, approximately 100 meters away from it. I'll adjust you from there. Tan solo un árbol o matorral era capaz de ocultar a un enemigo listo para aniquilarlos. Las emboscadas estaban a la orden del día y siempre culminaban en una regadera de sangre para ambos bandos. En esta nueva entrega de Historia Militar, vamos a reconstruir con lujo de detalles 3 importantes ofensivas realizadas por el Vietcong. Una serie de ataques sorpresivos en los que el poderoso ejército de los Estados Unidos fue totalmente humillado por los guerrilleros locales. Ponte el chaleco antibalas, toma tu M16 y comencemos. Si bien las actividades oficiales del ejército de los Estados Unidos en Vietnam comenzaron algunos años después, desde 1964 se estableció en la nación del sudeste asiático un grupo comando de operaciones especiales. Se trataba del MACSOG,
una unidad compuesta por elementos de los Navy SEALs, los marines y miembros de fuerzas especiales. Durante sus 8 años de actividad, comprendidos entre 1964 y 1972, MACSOG realizó misiones de alto riesgo que, pese a su importancia, no fueron reportadas al gran público. Para poder funcionar y mantener en secreto su estructura, el grupo se dividió en 3 subcomandos delimitados de forma geográfica: el Comando y Control Norte, o CCN, el Comando y Control Central, o CCC, y el homónimo del sur, también denominado CCS. Fue en una de las bases más importantes de la sección norteña que el Vietcong llevó a cabo uno de los ataques más brutales al invasor occidental, en una jornada que quedará para siempre en la memoria de quienes sobrevivieron. A continuación escucharemos las memorias de John Stryker Meyer, uno de los veteranos más reconocidos del legendario MACSOG. During that attack, it came after midnight. It was a moonless night, and the sappers, who were highly trained NBA soldiers, hit the base. La FOB-4, o Forward Operation Base, era una sede operativa ultrasecreta de enorme importancia para Washington. Su rol era fundamental para la organización de las misiones en una de las áreas más conflictivas de Vietnam. Es por eso que en sus instalaciones solían alojarse boinas verdes y otros comandos de primer nivel que cooperaban con el MACSOG. El problema fue que el flujo de actividades era muy alto y no siempre la base estaba vigilada con la misma solidez. Existían ventanas breves en la cual la FOB-4 era susceptible de un ataque masivo, y los vietnamitas lo sabían. Para esa ofensiva, el Frente Comunista empleó a los infames sappers, sus soldados de fuerzas especiales entrenados para entregar su vida sin importar las condiciones. Durante la contienda, su reputación quedó cimentada a través de brutales sacrificios. Los sappers eran comunistas fanáticos dispuestos a todo. Retomaban el espíritu combativo de los viejos kamikazes del Japón imperial. Tal era la determinación por su tierra, que llevaban en su frente una bandana blanca con las palabras «Vinimos aquí a morir», escritas en sangre. Durante la mañana del 23 de agosto de 1968, un batallón del Vietcong, conformado por sappers y soldados regulares, ingresó a la base FOB-4. Su estrategia había contemplado hasta el más mínimo detalle, tanto así que la ofensiva coincidió con la noche en que comenzaba el nuevo ciclo lunar. Esto les aseguraba una oscuridad total para movilizarse como cazadores a lo largo de la selva vietnamita. Las noticias del ataque se dispersaron de a poco, a medida que los disparos y explosiones retumbaron en cada rincón del territorio. Escuchemos al veterano Jim Pugh contar cómo fue a atravesar el campamento en medio de una lluvia de disparos del enemigo. And I hear is bang, bang. Got you, son of a bitch. And then the next breath, I'm hit. So I go out and start dragging him into the barracks. And I could feel the bullets going by my bare torso and snapping right next to my ear. It's an experience that you just wish that they could hit you instead of feeling it that way. El equipo de reconocimiento Spike Team Rattler se encontraba apostado en la parte más alta de las montañas de mármol, uno de los lugares más elevados de Da Nang. Los comandos MACSOG disfrutaban de una noche apacible, cuando de repente una serie de estruendos transformaron el momento en una pesadilla. Abajo, a varios metros de sus posiciones, el batallón del Vietcong había penetrado en las escasas defensas, dando inicio a una auténtica masacre. En pocos minutos, la base FOB-4 se transformó en una hoguera repleta de cadáveres de Estados Unidos. Solo algunas estructuras sobrevivieron a la ofensiva. Mientras los integrantes del antes mencionado equipo de reconocimiento Spike Team Rattler observaban todo el horror desde la altura,
Una parte del escuadrón vietnamita se preparaba para emboscarlos a ellos. Los sappers utilizaron sogas para escalar en pocos minutos, tomando completamente por sorpresa a sus víctimas. Para cuando el equipo de escaladores logró rodear al Spike Team Rattler, la situación en toda la base FOB 4 se había convertido en un verdadero infierno en la tierra. Había carpas en llamas, cuerpos sin vida en el suelo y sangre mezclada con el lodo y la vegetación. En ese caos, tropas norvietnamitas corrían portando fusiles de asalto. En una de las situaciones más impactantes, un grupo de sappers con explosivos adheridos a su cuerpo entró corriendo al depósito de municiones de la base. Al cabo de unos segundos, una explosión acabó con su vida y con la reserva de armamento de FOB 4. Imagina ver con tus propios ojos cómo un soldado enemigo completamente enajenado corre hacia un almacén de explosivos sacrificando su vida para dejarte sin armamento. Este tipo de ataques kamikaze terminó convirtiéndose en algo característico durante las emboscadas norvietnamitas. Los sappers ingresaban con dinamita o bombas en su cuerpo para destruir los búnkers y posiciones estratégicas de Estados Unidos. A medida que los primeros rayos del sol iluminaron la base, las tropas del Vietcong se retiraron, dejando solo devastación por detrás. Entre las ruinas de lo que había sido un importante puesto militar estadounidense, se encontraron los cuerpos de 17 boinas verdes, además de decenas de heridos, algunos de gravedad. Debido a la naturaleza ultra secreta de su trabajo, los americanos eliminados no tuvieron un servicio fúnebre oficial en el sudeste asiático. La siguiente emboscada que analizaremos no fue efectuada contra elementos de élite, sino contra marines que operaban en la ribera del río Ong Tang la mañana del 17 de octubre de 1967. Durante los primeros meses de 1967, el frente vietnamita sufrió la pérdida de miles de soldados como resultado de las misiones llamadas Busca y Destruye, efectuadas por el ejército de los Estados Unidos. Pero el general Tran Van Tra sugirió que las tropas comunistas aún podían alzarse con la victoria si lograban infringir pérdidas numerosas entre los norteamericanos. Es por eso que a mediados de 1967, la 7ª y 9ª División del Ejército de Vietnam del Norte comenzaron a pergeñar lo que sería una de sus ofensivas más brutales y efectivas. El río Ong Tan corre a través de una región forestal con muchísima vegetación, por ello resulta un lugar ideal para ocultarse. Con eso en mente, el 16 de octubre de 1967, una patrulla de soldados perteneciente a la Compañía Alfa fue enviada a inspeccionar la región. Durante su misión se toparon con una pequeña unidad enemiga, la cual terminó escapando luego de una breve balacera. Al reportar este encuentro, los hombres del tío Sam recibieron una orden concreta. Tenían que buscar a ese grupo de vietnamitas y aniquilarlos. Parte del plan era que avanzaran por territorio ocupado. Al encontrar asentamientos del Vietcong, tenían que contactarse con las baterías de artillería que aguardaban apostadas a pocos kilómetros. El problema fue que los guerreros locales ya habían advertido el plan y estaban aguardando el momento preciso para atacar, como un depredador que observa a su presa. Uno de los soldados estadounidenses no tenía un buen presentimiento sobre la operación. Well, they told us we were going to a place that was going to be pretty rough, and that's all. They didn't tell us what was waiting on us. You had no choice, you just went.
Cerca de las 10 de la mañana del 17 de octubre de 1967, los soldados americanos se encontraron con las tropas del Vietcong. Como te anticipamos, los asiáticos estaban a la espera en búnkers dispersados en zonas estratégicas de la jungla, rodeando el camino por el cual avanzaba su rival. Cuando los norteamericanos estuvieron a tiro, se desató el caos. Una tormenta de cartuchos de rifles, ametralladoras y granadas erupcionó en una mortal emboscada. Las tropas de Washington no tuvieron tiempo para adoptar posiciones defensivas y sufrieron pérdidas masivas de personal durante los primeros minutos del combate. Los hombres del Vietcong llegaban desde todos los flancos, aprovechando sus búnkers y la geografía que tanto conocían. A medida que el fuego de los norvietnamitas aumentaba, los soldados norteamericanos creyeron escuchar el sonido distintivo de una ametralladora M60. Los hombres asumieron que era la caballería que había llegado para rescatarlos, por lo que cesaron el fuego por miedo a herir a uno de los suyos. El frente asiático aprovechó por completo estos instantes de debilidad. Cerca de las 11:30 de la mañana enviaron reservas de personal vietnamita que esperaban el momento correcto de actuar. Para mayor complicación de los estadounidenses, resultaba imposible emplear la artillería, ya que la proximidad entre propios y ajenos hacía que fuese demasiado riesgoso. Alpha Company disappeared. And now the firing was directed against us, against Delta Company. Lúc đó thì trung đoàn mới tung cái tiểu đoàn 2 là tiểu đoàn dự bị trong ngày, đánh từ sườn bên phải đánh sang đội hình của địch. En simultáneo a esta parte de la ofensiva, otro grupo de tropas asiáticas había avanzado con sigilo hasta las inmediaciones de la artillería. Llegado el momento, se abalanzaron sobre el enemigo, complicando aún más el apoyo que podrían recibir el resto de los estadounidenses emboscados en la región de Ong Tan. Los integrantes de aquel batallón de artillería recuerdan lo caótico de aquella situación. Por un lado tenían que coordinar los disparos y recibir información de los soldados que estaban más adelante. Por el otro debían defenderse de las oleadas de vietnamitas que intentaban apoderarse de la posición. Qué mejor que escuchar al coronel norvietnamita Vo Minh Triet describiendo cuál fue la estrategia utilizada por sus hombres. Anh tiểu đoàn cũng có cái đài quan sát của anh, rồi anh trung đoàn có cái đài quan sát của anh, tức là những cái đài leo lên trên cao. Các cái bộ đàm này có trực đầy đủ không mới gọi. Cứ để cho đổ xuống rừng, khi kéo vào đến một cái tầm là nổ súng rồi. Uno de los observadores de artillería, es decir, aquellos hombres encargados de divisar el panorama y traducirlo en datos concretos para emprender los ataques, era el teniente Harold Pinky Durham. Él era un soldado experto que se encontraba realizando su segundo tour en Vietnam. Adoptó una posición peligrosa, exponiéndose al fuego hostil proveniente de varias direcciones, pero era necesario para que pudiera comunicarse con el resto de las tropas y coordinar los ataques de artillería. Durham cumplió su trabajo con calma y tranquilidad, brindando coordenadas precisas que lograron hacer volar por los aires varias posiciones vietnamitas. Desgraciadamente, durante el combate, el valiente soldado pisó una mina tipo Claymore, las cuales no explotan, pero sí lanzan cientos de piezas metálicas que perforan el cuerpo de la víctima. Durham sufrió heridas muy graves y debido a aquel incidente quedó ciego de uno de sus ojos. Con la vista rebalsada de sangre y el cuerpo lacerado, el teniente continuó operando con eficacia, brindando coordenadas por radio cuando aún las balas rozaron su cabeza. Gracias al sacrificio de este hombre, las fuerzas norvietnamitas no pudieron completar su masacre, ya que no podían continuar avanzando sobre los soldados que habían sido emboscados más adelante. En aquel fatídico día de octubre, Durham salvó cientos de vidas. Escuchemos la descripción del capitán Karl Kaiser, quien fue parte del enfrentamiento y sobrevivió para reconstruir los hechos iniciales.
and one of the members of the flank security reported hearing movement and hearing a metallic click on his right flank. At that time, a machine gun opened fire on the right file of the 1st platoon of Alpha Company. That's the first shots that were heard. That's correct. A medida que las tropas norteamericanas lograron organizarse y recuperar terreno, los soldados del Vietcong comenzaron a retroceder. El grueso de la columna asiática cesó las hostilidades y se marchó del lugar unas 2 horas después de que comenzara el infierno. Podían volver conformes a sus hogares. Habían cumplido con creces su misión, ya que lograron infligir un daño brutal en las filas norteamericanas. En total, la ofensiva de Ong Tan se cobró la vida de 56 soldados de Washington. Otros 75 fueron heridos y 2 permanecen perdidos hasta el día de hoy. Entre los fallecidos se encontraba el heroico Harold Durham, quien recibió la mítica Medalla de Honor póstuma por su entrega y sacrificio para asegurar la supervivencia de sus compañeros. La guerra de Vietnam fue brutal, pero es justamente en esas condiciones extremas que aflora el heroísmo y la capacidad militar. Es por eso que la última emboscada que repasaremos en este video también tiene como partícipe a un receptor de la mítica Medalla de Honor. Situémonos en tiempo y espacio. El 25 de agosto de 1968, los miembros del 48º Grupo de Transporte Americano cumplían con su importante labor: trasladar las provisiones para evitar que los soldados no se murieran de hambre. En aquella jornada el convoy era particularmente grande, con un total de 81 camiones que partieron desde el poblado de Long Binh cargados de comida, combustible y armamento. Como podrás imaginarte, las rutas que conectaban Vietnam en aquel entonces no eran precisamente gemas de la ingeniería moderna. Más bien todo lo contrario. Eran caminos sinuosos y precarios que unían el punto de partida con Saigón, el destino final del 48º Grupo de Transporte. Cerca del mediodía, el convoy ingresó en el pueblo de Ap Ni, una pequeña plantación de árboles de caucho que se extendía a lo largo de la única ruta transitable. Allí se encontraba una columna del ejército de la República de Vietnam, el Frente Sureño que se alió con Estados Unidos. Su presencia era algo de esperar, ya que esas tropas colaboraban con la pacificación de comunidades como la que estaban atravesando. Al cabo de unos minutos, el convoy ya ocupaba toda la extensión del poblado. Cuando los primeros camiones empezaron a salir de Ap Ni, los presuntos soldados amigos del tío Sam revelaron su verdadera identidad. Eran hombres del Vietcong, armados hasta los dientes para acribillar a los conductores y elementos del 48º Grupo de Transporte. No solo tenían la sorpresa de su lado, sino que los asiáticos habían apostado tiradores a ambos lados del camino, colocando todos los vehículos estadounidenses en la zona mortal, la parte de mayor vulnerabilidad de una emboscada. La batalla de Ap Ni no se limitó a disparos. Los soldados comunistas también emplearon ametralladoras y lanzadores RPG-7 para destruir los rodados. El objetivo prioritario era cortar el suministro de provisiones y, de ser posible, capturar parte del botín para nutrir al Vietcong con armamento y comida. Luego de regar con balas los camiones que trasladaban alimento, la furia de los atacantes se enfocó en los vehículos cisterna con combustible, esperando que estos explotasen para bloquear por completo el avance del convoy. En esta parte de la historia es que conoceremos al gran héroe que emergió en medio de este caos.
William Say era un conductor de camiones de tan solo 19 años. Gracias a sus habilidades detrás del volante, se transformó en miembro de la compañía de transporte, pero eso no significaba que no supiese luchar. Cuando se desató la balacera en Apni, el muchacho saltó de su vehículo y buscó al resto de sus compañeros para organizar la respuesta. En una emboscada es fundamental mantener la calma y actuar escuchando a tu cabeza, no al miedo que ruge en el estómago. Say y otros conductores se colocaron a una distancia de 6 metros entre sí, adoptando una posición defensiva para repeler la primera embestida de los soldados vietnamitas. El muchacho abrió fuego y mató a 2 enemigos que se encontraban a unos 10 metros de distancia. Por otra parte, uno de sus compañeros logró eliminar a un soldado del Vietcong, pero después su M16 se atascó y quedó inutilizable. Sin embargo, la muerte de los 3 comunistas ahuyentó a un pequeño grupo de guerrilleros que se aproximaba a los camiones. William Say tuvo un rol destacado protegiendo a sus compañeros en Apni. En primer lugar, sin temor a recibir impactos, lanzó granadas de mano que hicieron retroceder al enemigo. Los norvietnamitas suponían que eran varios hombres, pero se trataba solo de Say resistiendo el embate. Durante ese momento, el muchacho recibió un disparo en la muñeca, la cual se fue desangrando a lo largo de la jornada. Aún así, se las arregló para arrastrar a varios compañeros malheridos hasta la seguridad, bajo una lluvia de cartuchos enemigos. Cuesta imaginar la valentía y la decisión que hacen falta para exponerte una y otra vez a una muerte dolorosa por salvar a otras personas. Fue por esto, como también por la eliminación de varios soldados del Vietcong, que William recibió la medalla de honor. Desgraciadamente, el joven de 19 años terminó muriendo, producto de múltiples heridas que generaron una pérdida de sangre masiva. La emboscada fue increíblemente larga, con hostilidades intermitentes que se extendieron a lo largo de 9 horas de aquel infame 25 de agosto. Esto le dio el tiempo suficiente a la aviación y a la artillería de Estados Unidos para que se presentaran, regando de fuego y destrucción a los guerrilleros comunistas. Finalmente, a las 9 de la noche arribó una gran unidad de infantería para asistir a la parte posterior del convoy. Al verse sobrepasados, los norvietnamitas se replegaron a la jungla. En total murieron 30 norteamericanos, 45 resultaron heridos y 2 fueron tomados como prisioneros, transformando a este episodio en uno de los más letales de toda la contienda. A lo largo de esta entrega quedó en claro que la superioridad material o numérica no siempre son las cartas más poderosas. Las emboscadas y los ataques sorpresa pueden ser una herramienta mortal que equilibra la balanza. Estados Unidos lo aprendió por la vía más dolorosa durante su intervención en Vietnam. De esta forma llegamos al final del video. Si te gusta este contenido y quieres seguir descubriendo los eventos más increíbles de la historia bélica, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.